Un saludo para todos. A continuación les presentaré la ponencia titulada El sonido característico en la música tropical colombiana, tras la huella sonora de la agrupación Afro Sound, la tecnología de audio en sus grabaciones y el uso creativo por parte del productor. Mi nombre es Carlos Andrés Caballero Parra, soy profesor asociado en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Pertenezco al grupo de investigación Artes y Humanidades del Instituto del ITM y estamos en el simposio número 13, titulado de la grabación magnetofónica al ordenador, creación musical y mediación tecnológica en los procesos de producción de audio, perteneciente al 14º Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular. Esta sesión se denomina Desarrollo de Géneros y Escenas, productores musicales y tecnologías de la grabación. La tecnología de audio utilizada en la década de los 60 y los 70 conserva la herencia de las técnicas utilizadas en las décadas anteriores, especialmente la de las grandes orquestas de salón al estilo Lucho Bermúdez, Edmundo Arias y Pacho Galán. Estas grabaciones se caracterizaban por ser realizadas en grandes estudios con reverberación acústica natural e incluso sin la utilización de audífonos de monitoreo, los cuales empiezan a ser comunes a partir de la mitad de la década de los 60. Esas grabaciones, influenciadas en nuestro país principalmente por el sonido de las grandes orquestas big band norteamericanas, tanto de la costa este como oeste, tuvieron incidencia en el resultado estético sonoro de las grabaciones de Afro Sound, que se realizaron principalmente en la década de los 70. Aquí es importante marcar ciertos puntos en los cuales es necesario detenerse para hacer un énfasis sobre el análisis de las grabaciones. Tal como lo menciona el musicólogo británico Zagorski Thomas, al hacer un análisis entre el sonido de las grabaciones británicas y las norteamericanas, en donde los dominios culturales entre estos dos países consisten en la infraestructura física con sus influencias y restricciones inherentes, y el sistema de reglas simbólicas relacionadas con las prácticas de grabación, ya que están incorporadas en las normas de capacitación y práctica profesional. Cuestiones específicas de la arquitectura de estudio, la disponibilidad y la adopción de diversas formas de tecnología y las normas de selección y colocación de micrófonos, el uso de técnicas de aislamiento y enfoques para el procesamiento de señales, así como examinar algunos de los factores socioeconómicos más amplios que diferencian estos dominios culturales, son los propuestos por Zagorski Thomas para el análisis de las producciones discográficas. De acuerdo a lo anterior, es necesario tener en cuenta para nuestro análisis no solamente las obras, compositores, arreglistas e intérpretes de la música registrada en estas grabaciones, sino también hacer referencia a los factores socioeconómicos que marcaron esta época. Aquí cobra relevancia las regulaciones en temas de importación de tecnología de audio, los instrumentos musicales y la materia prima para la fabricación de los discos de vinilo. Por otra parte, está la infraestructura, construcción y arquitectura de los estudios de grabación. Y por supuesto, el factor humano que hizo de esas herramientas por medio de la manipulación de los equipos de audio e instrumentos musicales modernos que realizaron los técnicos e ingenieros de grabación. En cuanto al tema de la adquisición de maquinaria y materia prima, debemos mencionar que Colombia tenía serias restricciones para la importación de cualquier tipo de maquinaria. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que las disqueras, las cuales generalmente eran propiedad de familias de cierto posicionamiento social y, por supuesto, prósperos empresarios, de tal forma que podían cumplir con los requisitos rigurosos de importación. Al respecto mencionaba don Antonio Fuentes lo siguiente: 17 años después, cuando regresé a Estados Unidos en 1943, las cosas eran fáciles y me traje la primera prensa. Hubo muchas penalidades en este negocio. Esta primera prensa que me llegó de los Estados Unidos resultó cargada de efectos técnicos. La hizo un loco que tuvo ideas, pero no las supo realizar y concretar. No hay palabras para narrar los tropiezos, pero insistí en esa fiebre de ser el primer fabricante de discos y lo logré. En 1945 pude hacer discos de buena calidad, pero vinieron los problemas con la materia prima. Al respecto, Alfredo Díez menciona lo siguiente: el gobierno en un principio acogió la entrada de las máquinas, mas no de los elementos indispensables en la elaboración de los discos, por supuesto. Hubo que explicar pormenorizadamente y a fin de cuentas aceptó el acceso de 5 toneladas de material, lo cual alcanzaba para unos 25.000 discos de 78 revoluciones por minuto. Esto fue en el año 1970.
Como podemos deducir de los testimonios anteriores, el proceso de la adquisición de equipos y material para la elaboración de discos era sumamente complejo. Además, necesitaba de un gran emprendimiento económico y sacrificio personal por parte de los empresarios que se embarcaron en esta aventura. Esto teniendo en cuenta que cada compañía adquirió sus equipos y se vio influenciada por lugares diferentes del territorio norteamericano. Específicamente para el caso de Discos Fuentes, que es donde está la agrupación Afrosound, una vez se establecieron en la ciudad de Medellín en el año de 1956, contaban con varias prensas y calderas que les permitían el prensaje de una gran cantidad de discos de vinilo. Sin embargo, sus grabaciones musicales debían realizarlas alquilando otros estudios de la ciudad y la mayor parte de lo que prensaban provenía de los estudios de la ciudad de Cartagena, más específicamente de los estudios ubicados en la casa del barrio Manga. Al respecto, Ángel Villanueva, director artístico de Discos Fuentes en la actualidad, nos menciona lo siguiente. Le llamaban los ranchos. Eran unas casas muy grandes con unas habitaciones para que los artistas se quedaran. Los que venían de afuera, muchos venían de poblaciones lejanas. Eran unos estudios, recuerdo yo, con unas consolas muy parecidas a las que usaban las emisoras, con esas perillas redondas. Yo recuerdo que el bajista lo colocaban dentro de la cabina donde estaba el grabador, porque utilizaban en esa línea para el bajo y otra línea para los demás instrumentos, con la enseñanza que les había dejado don Antonio Fuentes para ubicar micrófonos y grabar todo al mismo tiempo. Si uno se equivocaba, había que iniciar de nuevo. Un micrófono grande cuadrado y otro redondo. Recuerdo yo que las cabinas eran movibles, se armaban y eran como de corcho. Y agrega Ángel Villanueva, eran dos ranchos, uno con el estudio y otro con las habitaciones, las puertas pintadas de rojo. En esa época, naturalmente, sin aire acondicionado, en Cartagena, imagínense. Había que quitarse la camisa y no se tenía audífonos. De pronto sí había uno solamente para el grabador. Los músicos debían llegar bien ensayados. Se grababa en una cinta delgadita y tenían 2 medidores. Si se pasaban el rango del rojito, se estaba saturando. Los estudios eran un salón grande, generoso, tenía un tratamiento acústico, no como los que vemos ahora, pero se utilizaba muchas piezas y láminas de corcho y cartabón, la madera prensada que se usa en los cielorrasos. Se hacían además unos biombos gigantes con unos rodachinas. Era una casa de un solo piso, con un techo alto. Se grababan orquestas grandes como Los Corraleros y Pedro Laza. Las grabaciones las hacían unos señores de apellido de la Barrera. Eran 2 hermanos. Don Antonio les enseñó a ellos y a su vez a mi papá, Isaac Villanueva. Don Antonio tenía sus manías para grabación. Entre ellas, les prendía un mechón a los tambores para templar el cuero. El coquito se le metía una esponja para que sonara más seco y al platillo le hacían también su tratamiento, sus mañas. En esta entrevista queda clara la precariedad de los estudios que tenían en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, la música allí grabada es de los tesoros patrimoniales más importantes del folclore de la costa caribe colombiana y para el propósito de nuestro trabajo, un sonido y una captura muy especial. Agrupaciones como Pedro Laza y sus Pelayeros, Los Corraleros de Majagual, la Orquesta de Pacho Calán e incluso el mismo cantante cubano de la Sonora Matancera, Daniel Santos, grabaron en estos estudios. La imagen, que por cierto es bien reconocida, que están viendo en la diapositiva, corresponde a la grabación realizada en los estudios de Discos Fuentes ubicados en el barrio Manga, de la ciudad de Cartagena del álbum Candela en el año 1958. Allí podemos apreciar el micrófono de cinta RCA 44BX, ubicado estratégicamente en la mitad del ensamble musical. Ahora bien, muy seguramente la foto tenía la intención de ser utilizada para la carátula o contracarátula del disco y por lo tanto los músicos están en una posición de encuadre fotográfico y no de sesión de grabación. Escuchemos un pequeño fragmento de esta canción titulada El Güiro, grabada en ese entonces. 1958, estudios de Manga, Discos Fuentes, Cartagena. El güiro nace en el campo y es cosa muy natural, pero lo que asombra tanto es cómo se hace sonar. Y yo se lo voy a explicar. Y yo
explicar. Se coge. Para el año de 1960, la compañía se muda al barrio Guayabal en la ciudad de Medellín, muy cerca del aeropuerto Olaya Herrera, a un sector que incluso el día de hoy es exclusivamente industrial. Allí, el mismo don Antonio Fuentes se encargaría de la construcción de una gran bodega que albergaría por más de 50 años los reconocidos estudios de Discos Fuentes. Aquí vemos el día que ellos estaban trasladando del barrio Colón en la ciudad de Medellín al barrio Guayabal en el año 1960. Como lo mencionamos anteriormente, los estudios de grabación que se construyeron en la ciudad de Medellín entre las décadas del 50 y el 60 tenían dimensiones bastante grandes para albergar a las orquestas tradicionales de música tropical en el momento. En el siguiente cuadro veremos las dimensiones aproximadas que los estudios de grabación tenían para la época en cuestión. Aquí podemos ver un comparativo de Sonolux, Codiscos, Fuentes, Victoria y Ondina, más o menos el área en metros que tenían. Y interesante que Abbey Road tenía 1562 metros cúbicos, o sea, todo el tamaño, todo el área, el estudio 2, y miren que Sonolux tenía 1232, estaban realmente muy cerca, eran estudios de verdad importantes. Las medidas presentadas en la tabla fueron tomadas principalmente de dos fuentes. Una, en el caso de Sonolux y Codiscos, de un artículo sobre los estudios de la ciudad del periódico El Colombiano en 1960, cuando estaban construyendo todos estos estudios. Las demás medidas fueron consultadas a personas que conocieron los estudios y dieron medidas aproximadas. Veamos otras imágenes de Sonolux. Miren estas imágenes tomadas de algunas carátulas del EP. Aquí pueden apreciar, por ejemplo, el dueto Gartón y Collazus, la altura del estudio, los micrófonos que utilizaban, donde están los cañaguateros, pueden ver la escala en caracol que sube al segundo piso donde quedaba el cuarto de control. Para esta época, las disqueras en la ciudad de Medellín contaban con los equipos de audio que se usaban en la mayoría de los estudios del mundo. Podemos mencionar los micrófonos RCA, los Neumann, las grabadoras Ampex de 1, 2, 3, 4 y hasta 8 canales entre las décadas de los 50 y 60. Usualmente las consolas eran las Altec. Luego fueron reemplazadas por las Electrodyne y la MCI famosa, que luego se convirtió en Sony. En las siguientes imágenes veremos algunos de los equipos más utilizados. Por ejemplo, en esta estamos viendo, en la primera, el Neumann U47, aquí estamos viendo el RCA 77, aquí el 44, aquí estamos viendo el Neumann U87 y aquí el U67. Estos eran los micrófonos que tenían la gran mayoría de las disqueras en la ciudad y Fuentes los tenía en este caso. Aquí tenemos las grabadoras Ampex. En la imagen está don Mario Rincón, quien me facilitó esta imagen. Y aquí tenemos las grabadoras de 1, 2 y 3 y 4 canales. Y aquí también está en la misma imagen, pero ya desde otra parte donde se ven las consolas y donde se ve la consola Electrodyne. Esto fue más o menos a mediados de los 70s. Y esta, digamos, eran importante lo que tenían en ese entonces a nivel de grabación. Estas consolas evolucionaron. Aquí teníamos la Altec, aquí también está Mario Rincón, esto más o menos del 60, 61. Aquí están ya con la Electrodyne, dos imágenes diferentes del Electrodyne. Estaba don Mario con don Antonio Fuentes. Y Tomás, el ingeniero norteamericano que les venía a hacer las capacitaciones. Aquí tenemos ya la MSI 600, que era una de las mejores consolas que existieron en ese entonces. Otra de las características importantes de este análisis de las grabaciones de Afrosound tiene que ver con el lugar de la captura, es decir, el cuarto de grabación. A diferencia del cuarto de control, las máquinas tuvo menos modificaciones y variaciones. De acuerdo con las imágenes, los muros, el piso y techo eran de diferentes tipos de materiales. Algunas paredes tenían elementos de difusión policilíndrica en madera, en combinación con materiales absorbentes como cortinas y telas. El techo también era de material blando y tenía algunas variaciones triangulares transversales a lo ancho del cuarto, bastantes distanciadas entre ellas. El piso era de un material de tipo sintético que evitaba las reflexiones y, además, el estudio también estaba dotado con separadores o gobos de material aislante. Los amplificadores e instrumentos de la época, por ejemplo, el piano, las tumbadoras, la batería y, por supuesto, el piano Yamaha Electron EX42, que tenía un sonido característico, el cual tuvo un protagonismo en los temas de Afrosound, ya que se encargó de muchos de los efectos utilizados en sus obras. Entre los más reconocidos, la simulación de pájaros en la danza de los mirlos o los efectos especiales del tema Caliventura.
La siguiente imagen es bien interesante y es una recreación sobre la ubicación de la agrupación Afrosound en el escenario, en el sentido de la Casa Zagorski Thomas. En este caso, la cabina del estudio de grabación de discos fuentes daba cuenta de una organización específica para la interpretación en bloque, que permitiera la comunicación entre los intérpretes, el grabador y el director, que para el caso de la imagen es el bajista Julio Ernesto Estrada Fruco. En la siguiente recreación, es en esa, la que estamos viendo, se hizo con base en imágenes y testimonios de los protagonistas, incluidos Mariano Sepúlveda, Papari el guitarrista, Fruco y Mario Rincón, el ingeniero o grabador. Se puede apreciar de manera aproximada la ubicación de los micrófonos y los separadores entre los músicos. La planilla se realizó con base en la canción Caliventura y su configuración instrumental, incluyendo un doblaje para las animaciones de Wilson Saoko. La planilla además nos muestra algunos datos interesantes para la época, que, de acuerdo con los testimonios, experiencias e información recopilada, para ese entonces contaban con la consola de 12 canales Electrodyne y las 4 grabadoras Ampex de 1, 2 y 4 canales. Además se muestra el número original del álbum, donde salió el tema, la velocidad de la cinta, el formato de destino y el sistema de reducción de ruido Dolby System A, necesario para reducir el piso de ruido y así ganar amplitud en el rango dinámico del sonido final del disco. Vamos a escuchar un fragmento de Caliventura e imaginándonos esta posición, esta ubicación dentro del escenario. Oiga, vea, le traigo mi Caliventura. Buenaventura. Bien, ahí se escuchaba el efecto del Yamaha Electrodyne. Entonces, sigamos. Esta es una imagen de una cinta maestra donde se guarda la información. Vamos a escuchar de este tema, de esta producción del año 75, la canción Calor. Azuquita. Azuquita. Muy bien. Aquí tenemos también la planilla de la cinta maestra de la obra Tiro al Blanco del año 81. Y aquí el año 82, también la planilla de cinta maestra de este que ya era un tema cantado. Muy bien, esta canción a propósito, Salomé, es de Isaac Villanueva, del que hablábamos hace poco. Las conclusiones. Es importante anotar y explicar sobre la evolución de los equipos y la tecnología de grabación. En la actualidad hay pocos estudios de grabación de grandes dimensiones en nuestra ciudad. La tecnología de grabación era de vanguardia cuando en su momento hicieron las grabaciones. Hay marcado uso creativo de los equipos de audio y los instrumentos musicales. Hay una importancia de la grabación en sesión, eso es vital. El grabador tenía un gran papel protagónico en esto y finalmente la falta de conservación de los archivos patrimoniales. Miren, todas estas cintas que yo les mostré anteriormente fueron destruidas en su momento porque había que digitalizarlas. Afortunadamente dentro de mi trabajo
logré identificar eso que se estaba haciendo y pudimos hacer un convenio para rescatar todas esas cintas y poderlas salvaguardar. Digamos que esto es parte de lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Estas son las referencias, algunas de las que pudimos tener en cuenta. Y nada, muchas gracias a todos y estamos atentos a sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias.